Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, el espacio donde las mujeres toman el micrófono para nombrar las violencias, denunciar la impunidad y construir resistencia colectiva. Hoy nos acompañan integrantes de Abogadas con Glitter, Valeria y Adriana. Abogadas, esta es una colectiva feminista nacida en México tras las protestas feministas del 2019 y ellas brindan acompañamiento jurídico y asesoría a mujeres víctimas de violencia de género y demás violencias también. Entonces, pues les damos la bienvenida, Vale, Adri. Bienvenidas a este programa, un honor para nosotras que estén aquí y me gustaría saber un poquito más de ustedes. Bueno, hola, yo soy Adri, soy parte de la colectiva. Me parece que ya perdí la noción del tiempo, si fue antes o después de pandemia, pero ya llevo un ratito por acá, integrante de la colectiva. De hecho, yo inicié todavía siendo estudiante, no Oh, licenciada como tal. Entonces, pues acercarme a la colectiva, pues igual fue como, pues en algún sentido de que sentía que mi carrera pues necesitaba también pues estar al servicio de personas que lo necesitáramos, ¿no? Y en ese contexto de aquellos años donde el auge estaba un poco, pues sí, un poco más fuerte, pues se veía una necesidad todavía más potente en aquellos años porque pues había muchos movimientos surgiendo en alrededor de ese momento, ¿no? Y bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues bueno, desde ahí lanzaron, me parece que la convocatoria, las abogadas por Facebook, apliqué, ya no me acuerdo exactamente qué requisitos se pidieron, pero me acuerdo que desde aquel entonces pues ya llegaban bastante, o sea, creo que también tuvo buena recepción Abogadas con Glitter, porque la verdad me parece que desde los inicios, o sea, sí hubo una necesidad muy eh, evidente por parte de las mujeres, porque pues hasta la fecha, pues esas bandejas de entrada solo nada más no paran, ¿no? wow. Entonces, así es un poco de cómo inicié en la colectiva. Y pues bueno, le cedo la palabra aquí a mi compañera y amiga Valeria. Hola a todas, yo soy Valeria Martínez. Yo tengo muy poquito de estar en la colectiva, justo fue porque un momento histórico en la lucha por la defensa de las mujeres. Adri me contactó, yo colaboraba con Adri en otro espacio y bueno, Adri ya estaba en Abogadas con Glitter, me dijo, oye, vale, fíjate que charoleando como siempre, estoy en Abogadas con Glitter y hacen falta abogadas que litiguen, ¿no? Entonces, bueno, fue a través de Adri que logramos esa vinculación y pues yo estoy en Abogadas con Glitter desde el 2023. Soy especialista en materia penal y derechos humanos y brindo acompañamiento y representación a mujeres y niñas víctimas de violencia de género en el área penal dentro de la colectiva. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. La verdad es que eh, me gusta mucho que se le dé también un rostro y una cara a las mujeres que apoyan a otras mujeres. Entonces, para nosotros es un gran placer conocer de ustedes y también pues como tal de la colectiva. Eh, Me gustaría mucho preguntarles si lo conocen totalmente o de lo que ustedes saben, porque entiendo que la dinámica de la colectiva se van agregando más chicas abogadas, ¿no? Y por periodos a lo que sé, porque la demanda de violencia de género pues no para en este país. Entonces me gustaría preguntarles cómo surge Abogadas con Glitter
y qué es lo que las lleva a organizarse colectivamente para acompañar a mujeres víctimas de violencia. Pues bueno, en Abogadas con Glitter, en esta ocasión como tal no están las personas o más bien las mujeres que fundaron como tal Abogadas con Glitter. Ahorita ellas andan en otros proyectos, sin embargo sí siguen muy atentas y respaldando el proyecto. Sin embargo, pues obviamente no todo ha sido una tarea sencilla. O sea, de entrada, sí hay muchas abogadas, pero tampoco no todas son litigantes, ¿no? Y la verdad es que sí hay una necesidad urgente de mujeres abogadas que litiguen, porque entendemos que desde el lado de la investigación es importante y demás, pero también el estar poniendo el cuerpo en tribunales y demás cosas sí implica pues también, pues además del estudio y demás, pues el desgaste emocional y físico que implica, porque pues es estarte peleando una parte con la autoridad, pero también otra parte un poco medio sosteniendo a la víctima, ¿no? Porque también las condiciones en las que llegan, pues además de un sistema de justicia que está colapsado y pues que no atiende a la brevedad como quisiéramos, pues la víctima viene pues en una situación muy, muy vulnerable, pues obviamente en un sistema de justicia que no cree que le vaya a resolver la situación. Y lo otro importante también y que como colectiva pues de alguna manera también nos pega, pues también es el dinero, ¿no? Porque pues también sostener un proceso legal pues desafortunadamente, pues sí es caro, ¿no? Sobre todo por lo largo que pueden ser, o sea, no es como que en un mes, un año se resuelvan los asuntos, entonces, pues también desde la colectiva, pues que se sepa que somos pues justo eso, abogadas y mujeres que decidieron organizarse y que sabemos que de aquí no vamos a sacar la millonada ni mucho menos, ¿no? Entonces, justo en un inicio, Abogadas con Glitter inició dando asesorías gratuitas. Eran por correo electrónico y quienes podían, pues lo hacían por videollamadas o por llamadas telefónicas, ¿no? Pero pues evidentemente, como o sea, te comentábamos hace un momento, pues hasta la fecha no hay día que no lleguen mensajes, ¿no? Entonces, pues al final es, o sea, como se habló dentro de la colectiva de que no podíamos pues seguir sosteniendo asesorías y procesos, pues digamos sin una retribución económica, porque también a nosotros pues nadie nos financia y Claro. pues es como estando intercalar entre la chamba y pues cuando podamos asistir, ¿no? Porque pues también nosotras tenemos necesidades económicas Claro. y etcétera, como cualquier persona. Entonces, sí, eso es un poco del reto que tenemos pues hasta la actualidad, ¿no? De seguir buscando abogadas que litiguen y se quieran sumar al proyecto, pero pues también que sepan que pues por el momento no podemos asegurarles como un ingreso o decirles Claro. como, sí, aquí ustedes van a tener mínimo un ingreso seguro, ¿no? O sea, también pues somos como muy honestas desde ese sentido y pues justo las asesorías ya no se cobrar, ya se comenzaban a cobrar, pero justo tenemos como también, pues hubo muchos cambios, y ahorita son cuotas muy mínimas, o sea, de que las asesorías las cobramos a muy, muy bajo costo en comparación con pues, lo que regularmente se cobra. Por Y supuesto. aparte, pues si hay mujeres que no pueden cubrir absolutamente nada, pues eso no impide que nosotros les demos la asesoría, ¿no? Es como, ok, no te preocupes, si no puedes cubrirla, pues eso no es impedimento para que te podamos atender, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero justo, y también tuvimos problemas en aquellos tiempos porque, pues justo eran muchas chicas que querían integrarse, pero pues sí, o sea, nunca falta personas que sí es otro sentido por el que quieren sumarse a la Claro. colectiva y pues hemos tenido los problemitas internos, pero pues nada que no se haya podido resolver hasta ahora, pero sí tenemos todavía como muchos retos que pues que seguir trabajando. Excelente. Vale, no sé si quieras agregar algo.
Sí, bueno, pues igual Abogadas con Glitter surge después de un poquito en el periodo de la pandemia, entonces ahí fue cuando también el auge de violencia familiar, por ejemplo, feminicida, sexual, aumentó significativamente y como dice Adri, no hay manera, o sea, no alcanzaban las abogadas para brindar las asesorías porque te digo, en un día podían llegar hasta 100 mensajes, en un día solamente, ¿no? O sea, imagínate, no son 100 mensajes, son 100 mujeres, 100 personas viviendo situaciones de violencia, ¿no? Y violencias extremas. Entonces, pero también por otra parte tenemos la parte de las abogadas que pues o trabajan o brindan servicios gratuitos y entonces entre el estar dando los servicios y trabajar, o sea, pagar renta, comida, colegiaturas, ¿no? Es muy complicado, entonces nos vimos en un desgaste impresionante de las personas que querían con todo el corazón dar las asesorías, pero ya no podía sostenerse y entonces decidieron parar, porque no sé si sepan, pero Abogadas con Glitter hubo un tiempo en el que paró definitivamente, ¿no? O sea, seguíamos publicando, seguíamos estando vigentes, memes, funas, compartir fichas de búsqueda, ¿no? Que eso no ha parado, pero sí hubo un tiempo en el que dijimos no podemos brindar asesorías, menos acompañamiento, mientras internamente no estemos bien nosotras, ¿no? Porque también acompañar víctimas de violencia de género, como dice Adri, es muy desgastante, ¿no? No hay persona que pueda acompañar estos procesos, estas personas, sin tener ellas un acompañamiento también psicológico, psicoemocional, porque es muy desgastante, ¿no? Entonces, hemos visto como toda la problemática que implica ser colectiva, porque también no hemos podido financiarnos, no hemos podido bajar recursos, porque tampoco estamos organizadas, porque tampoco sabemos quién hoy va a estar y mañana quién ya no, ¿no? Es todo un lío esto de buscar recursos, pero ha sido un trabajo muy fuerte, pero que aquí seguimos y estamos convencidas que quienes están de verdad es porque su corazón es solamente para eso, ¿no? Entonces, aquí andamos trabajando como se puede. Muy bien. Excelente, sí, sobre todo porque muchas veces se precariza el trabajo que realizan muchas mujeres activistas y muchas colectivas, y eso pues sí, se tiene que poner también sobre la mesa, ¿no? Porque es muy difícil financiar, o sea, no solamente por los procesos legales, por ejemplo, sino tan solo los pasajes, lo que viven día a día, me imagino que algunas son mamás. Entonces, hay muchísimas implicaciones que a lo mejor por fuera no se notan tanto, pero ya viviendo uno en colectividad, se da cuenta de lo que es atender realmente a mujeres víctimas. Y luego que ellas llegan ya con ustedes, o con las colectivas, ya llegan cuando ya sus herramientas ya las utilizaron todas. O sea, Sí, ya es cuando ellas ya no pueden solas y las violencias son bastante, pues sí, extremas, ¿no? Entonces es un gran labor la que ustedes realizan. muchas gracias. Entonces, eso, eso me lleva a la siguiente pregunta, de preguntarles sobre, desde su experiencia, ¿cuáles son estas principales violencias que viven hoy las mujeres que buscan ayuda jurídica y qué patrones han identificado en estos casos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tú? Em, pues hay diferentes abogadas, o sea, no todas litigamos lo mismo. Por ejemplo, Vale, como ya nos dijo hace un momento, ella litiga materia penal, yo soy de la materia laboral y, o sea, el patrón que sí vemos es justamente, o sea, como justo, ¿no? Siempre nos dicen compañeros, amistades, hombres, como no somos todos, pero sí son una gran mayoría que pues evidentemente se ve en este trabajo diario, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres que acuden con nosotras, sí o sí es alguien de su círculo cercano, es su jefe, es su pareja, es su amigo, o sea, no es un extraño, no es un sujeto que se encontró caminando en la calle, o sea, no, es muy poco probable que eso pase, de hecho, o sea, son personas con las que habitualmente las mujeres conviven, ¿no? Y que además lo que también es un patrón evidente es que no existe una red de apoyo para las mujeres, ¿no? O sea, incluso en su familia, o sea, no, pues está tan normalizada la violencia en este momento que pues es como, pues es que ellas se los buscan
y son demasiadas circunstancias, además de una violencia económica que la mayoría también las atraviesa, que les impide o que siento que también es una de las razones por las que llegan con nosotras, porque o la asesoría es muy accesible o justo pues no les cuesta económicamente algo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es muy difícil porque también si vas a una institución donde te brinden una asesoría gratuita, pues también la realidad es que las filas para la Defensoría y demás instituciones que te pueden brindar una asesoría gratuita, pues son inmensas, ¿no? O sea, tienes que ir a formar para que te puedan dar una asesoría. Entonces, y justo, ¿no? Vale, y yo lo platicábamos en algún momento cuando trabajábamos juntas, de que también la mayoría de las mujeres que atraviesan estas violencias, pues aprovechan esos ratos cuando no están cerca de sus agresores para irte a asesorar, ¿no? Pero si vas a un sistema o a una oficina, a una dependencia donde tienes que formarte 8,000 horas para que te atiendan, pues evidentemente no te da la vida, ¿no? Es como ya va a llegar este sujeto, pues ya me tengo que ir porque si no, Sí. es una serie de sucesos que ellas pueden atravesar, pues más violentos, ¿no? Entonces, pues eso es, no importa en qué materia sea, pero sí se ve como esos patrones como muy evidentes y justo, pues que son mujeres, ¿no? Solo por el simple hecho eso, de ser mujeres. Entonces, eso es lo que yo he visto desde mi experiencia en este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Sí, también algo que hemos notado es que muchas veces las personas que toman asesorías legales o ya llevan representación, porque ya han llegado a nosotros casos que ya tienen abogadas o abogados, ¿no? Y nos dicen, oye, es que fíjate que mi abogada me dijo que era con perspectiva de género y me está diciendo, pero bueno, ¿por qué tú le permitiste tanto tiempo a tu esposo o a tu expareja tener violencias contigo, ¿no? O sea, les cuestionan. Entonces, y me dicen, es que y se supone que es con perspectiva de género y yo me siento más revictimizada incluso por mi abogada que por el propio juzgador, ¿no? O juzgadora. Entonces, hemos visto también un incremento de estos perfiles que se dicen tener perspectiva de género y que al analizar los trabajos o que al tener un simple acercamiento con las usuarias, detectamos que hay mucha mala práctica de estos conocimientos, ¿no? Que perspectiva de género no aplica solo por el hecho de que la víctima sea mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, va más allá, pero sí hemos visto un incremento de perfiles que abogadas, psicólogas con perspectiva de género y que en la práctica, pues resulta ser incluso peor que quien no se maneja como con especialista en perspectiva, ¿no? Entonces, ese también es otro patrón importante y que hemos visto de manera muy recurrente, ¿no? Entonces, nos ha costado también un poco identificar, por eso no hemos abierto de nuevo nuestras redes a ampliarla, ¿no? Por ejemplo, a tener más abogadas en otros estados, porque es muy complicado poder controlar esta mala práctica, ¿no? Porque al final somos una red, una colectiva que está reconocida, que incluso nos invitan a ser ponentes, a dar conferencias, ¿no? A ser partícipes en mesas de trabajos y nos da un poco de miedo que al usarse malamente el nombre de la colectiva se vaya a crear otro tipo de problemas, delitos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que hemos visto que está sucediendo últimamente. Muy bien, sobre todo porque, pues sí, las mujeres van con esa intención de que las atienda alguien que las comprenda, que no las juzgue. Una mujer si escucha algo así, como lo que mencionas, ella ya no sigue el proceso. Claro. Entonces, y eso también es parte de este sistema, ¿no? Que mantiene con violencia a las mujeres. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Muchas de estas mujeres sienten miedo, desconfianza hacia las instituciones por este tipo de prácticas. ¿Cómo ustedes ven fuera de los compañeros o de abogadas que tengan o que digan que tengan esta perspectiva de género? Me gustaría mucho saber cómo ven ustedes actualmente el sistema de justicia en México cuando se trata precisamente de atender la violencia contra las mujeres. ¿Ustedes cómo lo perciben? Pues al menos desde mi experiencia, o sea, siento que sí es importante prepararnos, o sea, porque no basta solo con venderte como yo la más especialista en perspectiva de género, porque justo, o sea, una cosa es dar talleres y demás, pero la verdad es que hacerlo en el litigio ya es un poco más complejo.
¿no? Y además, o sea, sí depende mucho también uno como abogado, abogada, prepararte, pero sí, o sea, hay juzgadores que sí considero yo, sí tienen criterios y sí se han puesto a hacer su chamba, a estudiar, pero la realidad es que también hay otros que no. ¿No? Y ese es el verdadero reto. ¿Cómo haces tú el litigio en esas áreas o con esos juzgadores donde pues pareciera más allá de lo intelectual o no, más bien como una resistencia política a decir como yo no reconozco esta perspectiva, ¿no? Entonces, es un poco complejo porque sí es bueno criticar al sistema y demás, pero también una como abogada sí tiene que ponerse a estudiar también un poco porque en la realidad, en el litigio, sí es complejo que esa perspectiva se plasme, ¿no? Y justo en materia laboral siento que es un poco complejo, o sea, sí, por ejemplo, para las personas que viven actos de acoso u hostigamiento de carácter sexual, que es diferente al laboral, o sea, obviamente su naturaleza es distinta, pero por ejemplo, para esas personas, en materia laboral hay un proceso de conciliación, al menos para los trabajadores del apartado A, que si hay mujeres que viven situaciones así, por ejemplo, no tendrían que agotar la etapa conciliatoria, ¿no? Directamente te puedes ir a juicio. Pero muchas personas como, pues justo, o sea, como que no, pues no sé si sea por estrategia o porque de plano sea un desconocimiento, pero hay personas que pues sí, le sugieren o su ruta es como, pues vamos a conciliar, pero ¿cómo concilias con una persona que te está acosando, ¿no? Y que pues obviamente un acoso u hostigamiento sexual, pues tiene más allá de una repercusión económica, o sea, la mayoría de estas mujeres, o sea, viven en un estrés y en una ansiedad horrible, ¿no? O sea, además del estrés que ya genera una vida laboral, agregarle como que mi jefe me esté tocando, que mi jefe me esté, o sea, que al final no pueda renunciar, porque esa es la realidad también, como no puedo renunciar porque es mi ingreso principal, porque tengo hijos, o sea, es una serie de circunstancias que las mujeres están, o sea, tensas, horrible, ¿no? Y justo, ¿cómo expones a una mujer así a decirle, pues vamos a conciliar? Pero ¿qué vas a conciliar? O sea, ¿qué concilias ahí? ¿No? O sea, sí tiene grandes retos, pero también, pues uno habría que prepararse. Lo cierto también es que pienso que uno como abogada, la verdad es que sí está rudo porque tampoco a nosotras nos enseñan cómo lidiar o sobrellevar pues, cómo sostener a las mujeres, ¿no? O sea, cómo no, ajá, pues tratar de ser lo menos revictimizantes para ellas, o sea, porque sí es complejo, ¿no? O sea, como que a veces, eh, o al menos como en las primeras veces para mí sí fue como, ¿y qué hago, no? O sea, porque de verdad se te desbordan de tanta, de lo emocional que están, y eso ya va más allá de lo jurídico que tú puedas saber o no, ¿no? Entonces es como cómo la sostengo y cómo no me voy a llorar también con ella, ¿no? O sea, porque alguien tiene que sostener en ese momento y pues la abogada le toca en ese rato, ¿no? Pero pues eso ya va más allá de las capacidades, pienso yo, que te puede dar incluso estudiar perspectiva de género. Pero sí, o sea, definitivamente sí es algo que siento que como personas litigantes, sí es algo que sí o sí debemos de aplicar y justo porque no se debe malbaratar tampoco el uso de la perspectiva de género. No aplica para todo, no aplica en todo, no aplica para todas las personas, o sea, sí hay que ponernos a estudiar y también decirle también a tu usuaria, ¿no? Como, sí, yo veo estas características, o sea, pero tampoco le vendas como que con la perspectiva ya por arte de magia su asunto se va a arreglar, eso tampoco sucede así, ¿no? Entonces, pero pues hay mucha gente que con tal de vender y decir que tu juicio va a salir, pues te dicen que la perspectiva y todo, ¿no? Entonces, eso yo podría como aportar un poco desde la experiencia. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias, Adri. Y regresamos con la respuesta también de Val para saber cuál es su perspectiva en este tema, cómo se ve la justicia en México, pero también del lado penal, ¿no? Que ahí es donde está muchísimo, eh,
pues digamos que mucho papel que cortar, muchísimas cosas que suceden, entonces pues no se muevan de sus lugares. En un momento regresamos aquí a Flores Rebeldes. Gracias. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Estamos de regreso en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, conversando con integrantes de Abogadas con Glitter sobre justicia feminista, acompañamientos y resistencia frente a la violencia estructural. Val, también nos gustaría mucho saber qué es lo que tú opinas de este sistema de justicia en México, sobre todo cuando se trata de atender a mujeres víctimas de violencia. ¿Tú qué opinión tienes sobre este sistema? Honestamente quisiera decirte que las cosas han ido muy bien, pero en materia penal creo que hemos visto una fuerte resistencia por parte de quienes imparten justicia a aplicar la perspectiva de género. Pese a que ya es una obligación de de las personas juzgadoras de aplicar la perspectiva, de juzgar con perspectiva de género, hemos visto y continuamos viendo los casos que todavía juezas y jueces se rehúsan, ¿no? Y aplican ya incluso hasta la Suprema Corte ha nombrado esta mala práctica que es el formulismo mágico. ¿A qué nos referimos con esto? Es citar y citar leyes, tratados internacionales durante todo el tiempo, citarlos en las sentencias, citarlos durante las audiencias, pero no aplicarlos, no saber cómo aplicarlos. Y entonces yo no sé si esta negativa de aplicar la perspectiva de género es por, como dice Adri, una resistencia política personal de quienes imparten justicia, o de verdad es algo porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero sabemos que el tribunal por lo menos ha destinado gran presupuesto a quienes imparten justicia para capacitarles en materia de perspectiva de género, y aún así hemos visto muchas sentencias, muchos casos en los cuales pues seguimos en la pérdida de sentencias importantes justo por no aplicar la perspectiva de género, ¿no? Entonces es lamentable esto, y que hemos visto que se han repuesto procesos porque cuando ya llega a jueces de distrito o incluso hasta la Suprema Corte señalan que hubo violaciones, señalan que no se juzgó como debería ser y se regresan los asuntos, pero ¿por qué desgastar a las víctimas para llegar hasta eso? ¿Saben cuánto tiempo tarda un proceso en llegar a un juez de distrito incluso a la Suprema Corte, por ejemplo? O sea, son años, estamos hablando de años de las víctimas sin justicia, ¿no? Y cuando bien pudiste hacer tu trabajo bien dentro de tus capacidades, ¿no? Dentro de tu sala de juicio oral. Entonces, pues hemos visto, al menos para el tribunal, yo creo que hace falta señalar más al tribunal, porque siempre nos quejamos de la fiscalía porque también no son las mejores personas, pero creo que hace falta mucho señalamiento a quienes imparten justicia. Nos hemos ensañado, bueno, no sé si ensañado es la palabra, pero hemos señalado suficientemente a la fiscalía y han hecho mejoras. No las que se deberían, pero han hecho mejoras, han avanzado, pero ahora hay que señalar a quienes imparten justicia. Me parece que estamos siendo muy leves, muy tenues con este señalamiento, ¿no? Entonces, también haría falta ver qué está pasando dentro de los tribunales. Muy bien, excelente. Sí, porque pues es una situación que justamente pues se está viviendo todos los días, es cosa que están viviendo todos los días las mujeres, que no para y que pues
de cierta manera hasta va incrementando, ¿no? Por eso se va aumentando y se va rezagando tanto esta atención hacia las mujeres. Lo platicábamos hace un ratito y pues sabemos que acompañar pues casos de violencia también implica mucha carga emocional muy fuerte y me gustaría saber también esa perspectiva que ustedes tienen ya más específica. ¿Cuáles son estos mayores retos humanamente posibles, emocionales y colectivos que han enfrentado ustedes como defensoras, sobre todo defensoras de los derechos de las mujeres? Pues me parece que la pregunta es muy, muy valiosa y desde como un ámbito personal, para mí, o sea, siento que sí sigue siendo así un reto enorme eso, o sea, seguir sosteniendo a las mujeres que llegan en situaciones o que están viviendo situaciones de violencia, porque pues al final nosotras somos abogadas y personas, ¿no? No solamente somos abogadas y pues como personas no siempre estamos al 100, ¿no? Como cualquier persona tenemos nuestros problemas, pero justo cuando mm, llegan este tipo de asuntos, al final, pues, o sea, te cruzan, ¿no? O sea, es inevitable no ser empático y sensible ante la situación y además, pues, como te repetíamos desde el inicio de la entrevista, pues que además vemos que no paran, ¿no? O sea, que los mensajes no paran, no dejan de llegar y es como ajá, hay días que sí, creo que una está al 100, pero el reto, te digo, en lo personal para mí, creo que es en esos días o con mujeres que, o sea, que dices, ¿no? Como no creo que vaya a haber un caso peor que el que está atravesando esta chica, pues, oh sorpresa, sí te llega otro peor, ¿no? Entonces, pues a veces como sentir como que desde ese lado, o al menos de litigar, dices como que, o sea, definitivamente es insuficiente, ¿no? Es como solo una parte, pero pues también, pues entre nosotras, echarnos porras y saber que la labor que se está haciendo, pues sí es importante, aunque parezca abismalmente, pues aplastante, ¿no? Como por todo lo que sucede. Y de manera colectiva, al menos, pues justo para abogadas con glitter, pues eso, ¿no? El reto de que más abogadas se sumen, porque sabemos que hay muchas otras compañeras que probablemente hacen igual un trabajo increíble, pero es un gran reto saber cómo hacer que más se integren, ¿no? Porque también hemos tenido malas experiencias y pues el miedo, ¿no? Que ya nos, nos decía Vale hace un momento, eso, el que también pues tenemos toda la disposición y voluntad del mundo, pero también la vida a veces no nos da, entonces el organizarnos también es muy complicado, los tiempos son muy complicados porque pues a veces una sí puede, pero otra no puede y en fin, o sea, colectivamente eso es muy, muy complicado, ¿no? Y la otra, pues justo, o sea, al no ser pues financiadas por nadie, pues también eso ha generado como, o sea, como sabemos que no podemos exigirles nada a las abogadas porque pues es un trabajo totalmente voluntario, pero pues sí, o sea, esos son los retos, ¿no? O sea, como no, nosotras tampoco como precarizar nuestro trabajo por sostener algo que al Estado le corresponde hacer, Claro. ¿no? Eso también que quede un poco claro y también porque pues nos han llegado mensajes como si nosotras fuéramos autoridad y pues que sepan que nos, o sea, estamos para apoyarles y demás. Y aquí siempre van a encontrar una abogada que aquí le va a pensar de cómo le hacemos, pero no es una obligación de abogadas con glitter, eh, pues darles pues toda una reparación integral, porque esa es obligación del Estado, ¿no? Entonces, porque también nos llegan como algunos mensajes un poco, pues sí, hemos de decirlos violentos. Sí. Y la otra parte, pues también es que nos llegan mensajes, obviamente, de, pues sí, tal cual de odio de hombres, ¿no? O sea, solo por el hecho de apoyar y de crear la colectiva para las mujeres. O sea, eso también es una realidad. Pero pues bueno, esas no sé si malamente ya nos hemos acostumbrado, como, ay, sí,
ya cállate. Pero pues eso también es una realidad, ¿no? Y ahí se ve como un poco del gran problema que tenemos pues a nivel social, ¿no? Ya más allá de lo jurídico, sino pues pues sí, esos discursos de odio contra la mujer, nada más por el hecho de serlo, porque pues, o sea, no sé esa necesidad de esos hombres de tirarnos hate por apoyar, ¿no? Entonces, eso un poco son los retos para mí desde mi visión. Muy excelente. Ya para terminar, me gustaría saber o si a ustedes les gustaría dar un mensaje a las mujeres, tanto usuarias como abogadas, como estudiantes también a abogadas que las están escuchando, ¿qué mensaje les darían ustedes para que sepan qué es lo que está pasando allá afuera y sobre todo lo importante que es hacer colectividad? Pues yo les daría el mensaje de que no es una tarea sencilla, tampoco hay que romantizar, pero que es muy urgente, o sea, que el contexto lo pide a gritos, la organización colectiva y que al final el ser abogada sí es posible, que si bien los sistemas de justicia están colapsados, es una realidad, también nosotras como mujeres nos podemos organizar e incluso plantear otras medidas u otros sistemas de justicia que muy probablemente sí, a lo mejor no los veamos nosotras, pero apostarle justo, ¿no? Como dice Vale, como a otras alternativas, porque evidentemente también este sistema se está viendo que pues está rebasado y que probablemente no arregle mucho, pero también ¿quién va a proponer nuevas cosas, no? Pues nosotras, y justo hay muchas mujeres muy inteligentes, muy capaces, entonces que sepan que hay lugares donde pueden asistir, formar parte y que incluso pues ellas también desde la universidad con sus compañeras y demás, pues pueden empezar a crear esos espacios de colectividad, ¿no? Para apostar a no solamente a criticar, porque es importante señalar y criticar, pero también qué vamos a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué alternativas también nosotras proponemos? Entonces, pues por acá, Abogadas con Glitter, pues es un ejemplo de eso, ¿no? De mujeres que se decidieron organizar y que pese a mil adversidades que hasta la fecha siguen existiendo, pues eso no impide a que nosotras sigamos organizadas y creyendo firmemente y fielmente que nuestra tarea sí tiene una razón de ser y que pues al final, pues eso es nuestra manera de contribuir pues a este sistema colapsado, ¿no? Que sepan que sí hay mujeres, que sí hay profesionistas, que sí hay abogadas, que las van a escuchar, que las van a representar y que no están solas, ¿no? Sobre todo eso, que sí hay personas, habemos personas que podemos y queremos abrir esos caminos de acceso a la justicia que parecieran un camino enorme, pero pues al final ellos también nos nutren a nosotras de que pues al final también somos capaces, ¿no? Entonces es un ganar-ganar para todos. Ellas para acceder a la justicia y nosotras para pues también reforzar que somos capaces de llevar procesos y que se lleven de manera pues adecuada, ¿no? Digna para las mujeres que atraviesan estas circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Yo les diría que la rabia les organice. Adri y yo también fuimos víctimas de violencia laboral y creíamos que no iba a ser posible crear esto, ¿no? O sea, realmente le apostábamos a que todo era igual, a que no había espacios en donde se pudiera trabajar, a que todo era una utopía, los derechos humanos no existían, no iban a servir y al final pues tuvimos que trabajar porque era lo que nos gustaba, ¿no? Y empezamos a trabajar y a acompañar y a brindar lo que sabíamos hacer, que además nos gusta hacer. Y en el camino nos fuimos encontrando a más mujeres, terminamos en Abogadas con Glitter y ahora amamos el mundo, ¿no? Bueno, creo. Ahí encontramos más personas que también están organizadas, que justo también han tenido muchas otras violencias y que en el camino, o sea, se atrevieron a caminar, a hacer, a crear y en el camino se encontraron con más personas, ¿no? Entonces eso, no te sientas sola en este mundo, sé que a veces sí parece que es devastador y que no se va a poder, pero pues
tú haz lo que te guste, lo que puedas, lo que sepas hacer, y estoy segura que a alguien le vas a ayudar y que además a ti también te va a ayudar, ¿no? Entonces ahora pues invitarles a que se organicen, que no dejemos que nos venza el Estado opresor y estoy segura que podrán crear cosas increíbles como en Abogadas con Glitter, que nos ha dado la oportunidad a nosotras por lo menos de hacer lo que nos gusta y de además ayudar a quien lo necesita. Muchísimas gracias, Val. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por tus palabras. A quienes nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que es tan necesaria. Hoy confirmamos que frente a un sistema que muchas veces abandona a las mujeres y las revictimiza, pues las redes y las colectivas se convierten en espacios de escucha, de defensa y también muchas veces de esperanza y de muchos retos. Muchas gracias, Abogadas con Glitter, por recordarnos que acompañar también es una forma de hacer justicia. No, de verdad, les agradezco mucho haber estado en este programa y por este espacio. Muchas gracias a ti. A CIMAC. Muchas gracias por el espacio. Muy Gracias. bien, pues mi nombre es Arely Huerta Maqueda y esto fue Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, donde la periferia no calla, la periferia se organiza y resiste. Nos vemos en el siguiente programa. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.